María Santos siempre había sido invisible para la mayoría de la gente. A sus 32 años, limpiaba los pisos del gran hospital metropolitano todas las noches, cuando los pasillos se quedaban en silencio y los médicos volvían a sus casas con sus familias. Sus manos desgastadas agarraban el mango del trapeador mientras se movía por los interminables pasillos, sus pasos resonando suavemente contra las baldosas pulidas. El dolor en el abdomen había comenzado hace 3 meses. Al principio, era solo un dolor sordo que podía ignorar mientras trabajaba. María había aprendido a superar la incomodidad durante toda su vida. Al crecer en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, vio a su madre trabajar pese a la enfermedad, el agotamiento y la angustia sin quejarse jamás. La fuerza significaba silencio. Su madre le había enseñado. La fuerza significaba nunca ser una carga. Pero a medida que pasaban las semanas, el dolor se hacía más agudo, más insistente. Le atacaba de repente, doblándola mientras vaciaba los botes de basura en la sala de pediatría o fregaba el suelo de la sala de emergencias. Se mordía el labio hasta sangrar, obligándose a mantenerse erguida y seguir trabajando. La supervisora del turno de noche, la señora Chen, era conocida por sus duras críticas a los trabajadores que disminuían el ritmo o mostraban cualquier signo de debilidad. María había intentado ver a un médico 2 veces. La primera vez esperó 4 horas en la sala de emergencias solo para que un residente cansado le dijera que probablemente tenía indigestión y que debería probar antiácidos. Apenas la miró mientras hablaba. Sus ojos ya se movían hacia el siguiente paciente. La segunda vez, un médico diferente sugirió que podría ser estrés y le recomendó que se tomara un tiempo libre del trabajo. María casi se rió ante la sugerencia. El tiempo libre significaba no recibir paga, y no recibir paga significaba que su hija Elena no podía permanecer en la escuela. Elena tenía 17 años y era brillante. Había conseguido una beca para la mejor escuela secundaria de la ciudad, pero todavía había gastos de libros, uniformes y transporte. María trabajaba 60 horas a la semana limpiando no solo el hospital sino también un edificio de oficinas en el centro para asegurarse de que Elena pudiera concentrarse en sus estudios en lugar de preocuparse por el dinero. Elena soñaba con convertirse en médica algún día y María soportaría cualquier cantidad de dolor para hacer realidad ese sueño. El resto del personal de limpieza había notado los problemas de María, aunque ella trataba de ocultarlos. Rosa, que trabajaba en el turno de la mañana, a veces encontraba a María apoyada contra una pared en el armario de suministros, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Cuando Rosa le preguntaba si estaba bien, María forzaba una sonrisa y decía que simplemente estaba cansada. Carmen, quien limpiaba los pisos quirúrgicos, había visto a María agarrarse el estómago y hundirse hasta las rodillas en una habitación de pacientes vacía. Pero cuando Carmen se acercó, María rápidamente se levantó y simuló estar fregando una mancha del suelo. Querían ayudar, pero también entendían la posición de María. En su mundo, mostrar debilidad significaba perder el trabajo. Siempre había gente más joven y sana dispuesta a aceptar su trabajo por incluso menos dinero. La administración del hospital los consideraba fácilmente reemplazables y la mayoría del personal médico apenas reconocía su existencia. Eran parte de la fuerza laboral invisible que mantenía el hospital en funcionamiento y solo se notaban cuando algo salía mal. La doctora Patricia Williams era diferente de la mayoría de los médicos del hospital metropolitano. Como jefa de medicina interna, se había ganado una reputación por su minuciosidad y compasión. Se esforzó por aprender los nombres del personal de limpieza y siempre les agradeció por su trabajo. Pero incluso el Dr. Williams nunca se había dado cuenta de la lucha diaria de María con el dolor. La jerarquía del hospital era rígida y clara. Los médicos ocupaban el nivel superior, seguidos por las enfermeras, luego el personal administrativo, y finalmente, los equipos de mantenimiento y limpieza en la parte inferior. La comunicación rara vez fluía hacia abajo y las preocupaciones de los niveles inferiores casi nunca llegaban a la atención del personal médico superior. Era un sistema que había estado vigente durante décadas,
A pesar de algunos esfuerzos ocasionales de reforma, los trabajadores invisibles seguían siendo en gran medida invisibles. El dolor de María estaba empeorando. Algunas noches se encontraba doblada en el baño. Las lágrimas corrían por su rostro mientras oleadas de agonía atravesaban su cuerpo. Se echaba agua fría en la cara, miraba su reflejo para asegurarse de que parecía serena y volvía a su trabajo. El armario de custodia se convirtió en su refugio, un lugar donde podía permitirse unos momentos de debilidad antes de volver a mostrar su cara valiente. Elena había comenzado a notar cambios en su madre. María se movía más despacio por las mañanas y a veces Elena sorprendía a su madre apretándole la mano contra el costado con expresión de dolor. Cuando Elena preguntaba por ello, María desviaba la pregunta, preguntando sobre la escuela o recordándole a Elena sobre un examen próximo. Elena era lo suficientemente inteligente para saber que su madre estaba ocultando algo. Pero también comprendió que presionar demasiado podría hacer que su madre se retrajera aún más. El turno de noche del hospital era un mundo diferente a las agitadas horas del día. Los pasillos estaban más oscuros, los sonidos amortiguados y el ritmo más lento. Fue durante estas horas de tranquilidad que el dolor de María pareció más agudo. Tal vez porque había menos distracciones que mantuvieran su mente ocupada. A veces hacía pausas en su trabajo. Una mano presionada contra la pared en busca de apoyo, esperando que pasara una ola de dolor particularmente severa. La señora Chen había comenzado a hacer comentarios mordaces sobre la actuación de María. Ella notó que María tardaba más en completar sus rondas y parecía distraída durante sus breves interacciones. Hubo amenazas sutiles sobre la necesidad de trabajadores confiables y menciones de otras personas que estaban interesadas en el puesto de María. El mensaje fue claro: mejorar o ser reemplazado. María sabía que estaba caminando por una línea peligrosa. Su cuerpo le estaba fallando, pero no podía darse el lujo de reconocerlo. Cada mañana, cuando regresaba a casa con Elena, se obligaba a preguntar sobre la escuela, a ayudar con las tareas si era necesario y a mantener la fachada de que todo estaba normal. Elena estaba tan cerca de graduarse, tan cerca de comenzar su propio viaje para convertirse en médica. María no podía permitir que su propia debilidad descarrilara el futuro de su hija. A María no se le escapó la ironía de que pasara las noches limpiando un lugar dedicado a la curación. Rodeada de algunos de los mejores equipos y conocimientos médicos de la ciudad, su propio sufrimiento permaneció sin ser reconocido ni tratado. Ella era como un fantasma que rondaba los pasillos de la medicina, presente pero invisible, luchando pero no escuchado. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. María llegó al hospital a las 10, se puso su uniforme y recogió sus productos de limpieza del almacén. La rutina familiar generalmente le traía consuelo. Pero esta noche, el dolor era más agudo que nunca. Sintió como si algo se retorciera dentro de su abdomen, enviando sacudidas de agonía por todo su cuerpo. Comenzó sus rondas en el tercer piso, la unidad de cardiología. Los pasillos estaban en silencio, salvo por los sonidos distantes de los monitores y las suaves conversaciones de las enfermeras nocturnas. María se movía lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento. El simple acto de empujar el pesado carrito de limpieza se había convertido en un esfuerzo enorme. El doctor James Richardson estaba trabajando hasta tarde esa noche, terminando los gráficos en la unidad de cuidados cardíacos. Como médico experimentado con 20 años de experiencia, había visto a innumerables pacientes y había desarrollado lo que consideraba una gran capacidad para evaluar a las personas rápidamente. Cuando notó que María tenía dificultades con su carrito, su primer pensamiento fue que probablemente era simplemente perezosa o que estaba tratando de extender su trabajo para conseguir más horas. La observó desde la estación de enfermeras mientras ella limpiaba habitación tras habitación. Sus movimientos eran lentos y deliberados y se detenía constantemente para apoyarse contra las paredes. El doctor Richardson meneó la cabeza en señal de desaprobación. Este era exactamente el tipo de ética laboral que, en su opinión,
estaba reduciendo la eficiencia del hospital. Tomó nota mental de hablar con el supervisor nocturno sobre esta mujer de la limpieza en particular. María no estaba al tanto del escrutinio del doctor Richardson. Toda su energía se centró en completar sus tareas y pasar la noche. En la habitación 314, tuvo que detenerse y sentarse en la silla al lado de la cama vacía. El dolor se estaba volviendo insoportable y se irradiaba desde su abdomen hacia su pecho y bajaba por sus piernas. Cerró los ojos y trató de respirar, tal como había aprendido a hacerlo durante el difícil parto de Elena hacía 17 años. Cuando el dolor disminuyó un poco, María se obligó a ponerse de pie y continuar limpiando. No podía permitirse el lujo de retrasarse. La señora Chen pronto haría su ronda para verificar el progreso de cada miembro del equipo de limpieza. María ya había recibido 2 advertencias este mes por su ritmo más lento, y sabía que una tercera advertencia probablemente resultaría en su despido. El doctor Richardson continuó observando a María con creciente irritación. En su mente, estaba presenciando un claro ejemplo de mala conducta laboral. Siempre había creído que las personas que aceptaban empleos en industrias de servicios debían estar agradecidas por su trabajo y realizarlo con entusiasmo. El hecho de que esta mujer pareciera demorarse y tomar descansos no autorizados era inaceptable. Decidió seguir a María durante unos minutos para documentar su comportamiento. Mientras ella se movía hacia la habitación contigua, él la vio tropezar ligeramente y agarrarse al marco de la puerta para apoyarse. El doctor Richardson asumió que estaba siendo dramática, tal vez esperando que alguien se diera cuenta y sintiera pena por ella. Ya había visto ese tipo de comportamiento para buscar atención antes, y siempre le molestaba. María entró a la habitación 318, una habitación de paciente vacía que estaba programada para una limpieza profunda. Mientras comenzaba a fregar el suelo, otra oleada de intenso dolor la golpeó. Esta vez fue diferente, más severo que todo lo que había experimentado antes. El dolor era tan abrumador que no podía permanecer de pie. Ella se desplomó de rodillas junto a la cama del hospital, agarrándose el abdomen y jadeando en busca de aire. El doctor Richardson, que estaba observando desde la puerta, inmediatamente asumió que María estaba fingiendo el episodio. Había visto muchas veces antes lo que él consideraba un comportamiento disperso, generalmente de pacientes que intentaban conseguir analgésicos más fuertes o de trabajadores que intentaban evitar tareas difíciles. Su primer instinto fue confrontarla por su evidente acto. Entró en la sala con autoridad, dispuesto a dar un severo sermón sobre la ética laboral y el comportamiento apropiado en el lugar de trabajo. Pero cuando se acercó a María, algo lo hizo detenerse. Había algo en su postura, en su manera de respirar, que parecía genuinamente angustiado. Aún así, sus años de escepticismo hacia lo que percibía como un comportamiento manipulador lo hicieron reacio a mostrar simpatía. María apenas se dio cuenta de que alguien había entrado en la habitación. El dolor había alcanzado un nivel que le dificultaba concentrarse en cualquier otra cosa. Ella intentaba desesperadamente no gritar, no hacer ningún ruido que pudiera atraer más atención hacia ella. Incluso en su agonía, su principal preocupación era mantener su trabajo y proteger el futuro de Elena. El doctor Richardson se quedó allí por un momento, sin saber cómo proceder. Su formación profesional le decía que debía evaluar la situación desde el punto de vista médico, pero sus prejuicios personales le hacían sospechar de la condición de María. Había desarrollado el hábito a lo largo de los años de ver las quejas del personal del hospital, particularmente de aquellos en puestos de nivel inferior, con escepticismo. Demasiadas personas, en su opinión, intentaron aprovecharse del entorno médico para llamar la atención o evitar el trabajo. El silencio en la sala solo era roto por la respiración trabajosa de María entre los sonidos lejanos de la actividad hospitalaria. El doctor Richardson se encontró en una posición incómoda. Si María estaba realmente en apuros, él tenía la obligación profesional de ayudarla. Pero si ella estaba fingiendo, lo cual él todavía creía que era probable, entonces intervenir solo alentaría más comportamientos similares por parte de otros miembros del personal.
María intentó ponerse de pie, apoyándose en la cama del hospital. El esfuerzo provocó otra oleada de dolor que fue tan intensa que casi se desmaya. Ella logró permanecer consciente, pero apenas. Su visión se estaba volviendo borrosa y podía sentir el sudor goteando por su rostro a pesar del aire acondicionado en la habitación. El doctor Richardson observó esta lucha con una mezcla de fastidio y creciente incertidumbre. Algo en la apariencia de María comenzaba a preocuparle. Su rostro había adquirido un tono grisáceo y había algo en su forma de respirar que no parecía fácil de fingir. Pero después de años de ver el mundo a través del lente de sus propias suposiciones, le resultó difícil dejar de lado su juicio inicial. La cultura del hospital había reforzado las actitudes del doctor Richardson a lo largo de los años. Entre el personal médico circularon historias sobre trabajadores que habían intentado aprovecharse de su acceso a la atención médica. Personas que presentaron síntomas o lesiones exageradas para obtener tiempo libre o beneficios por discapacidad. Estas historias, fueran ciertas o no, habían moldeado su visión del mundo y lo hicieron sospechar automáticamente de cualquiera que, desde los niveles más bajos de la jerarquía del hospital, afirmara estar sufriendo. El dolor de María estaba llegando a un crescendo. Ella ya no pudo mantener la compostura y dejó escapar un pequeño gemido involuntario. El sonido pareció resonar en la habitación vacía, y por primera vez, el doctor Richardson comenzó a considerar seriamente que esto podría no ser una actuación. Había algo crudo y auténtico en ese sonido que era difícil de ignorar. La seguridad del doctor Richardson comenzó a quebrarse cuando vio a María luchar por respirar. Su piel había adquirido un aspecto ceroso y pequeñas gotas de sudor se formaban en su frente a pesar de la fría temperatura de la habitación. Estas no eran señales de alguien actuando. Estas eran las manifestaciones físicas de angustia genuina que había visto innumerables veces en sus pacientes. Aún así, su escepticismo arraigado le impidió actuar de inmediato. Había pasado años construyendo muros entre él y lo que percibía como el comportamiento manipulador de personas que buscaban simpatía o beneficios inmerecidos. Esos muros no cayeron fácilmente, incluso cuando se enfrentaron a evidencia que contradecía sus suposiciones. María intentó ponerse de pie una vez más, agarrándose a la barandilla de metal de la cama del hospital con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El esfuerzo envió otra onda expansiva de dolor a través de su cuerpo. Y esta vez no pudo reprimir un grito de angustia. El sonido era primario, involuntario e inconfundiblemente real. Era el sonido de alguien en genuina agonía, luchando contra fuerzas fuera de su control. El grito sacó al doctor Richardson de su distanciamiento analítico. Por primera vez desde que entró en la habitación, realmente miró a María como una persona y no como un problema a resolver o descartar. Vio cómo su cuerpo temblaba, no por frío o miedo, sino por el esfuerzo de intentar lidiar con un dolor abrumador. Notó cómo ella intentaba amortiguar sus sonidos de angustia, incluso en su extrema situación. Claramente más preocupado por causar problemas que por conseguir ayuda. Algo fundamental cambió en la percepción del doctor Richardson en ese momento. Los años de distanciamiento profesional y de presunciones clasistas comenzaron a desaparecer a medida que su formación médica finalmente superó sus prejuicios personales. Se acercó a María y su voz adoptó el tono que normalmente reservaba para los pacientes, en lugar de la voz autoritaria que se había estado preparando para usar con un empleado descarriado. «Señora, soy el doctor Richardson. ¿Puede decirme qué le pasa?» María lo miró con sorpresa y miedo. Incluso a pesar de su dolor, estaba aterrorizada por las consecuencias de que un médico la encontrara en esa condición. Ella sabía que el personal del hospital no debía recibir atención médica mientras estaba de servicio, a menos que fuera una verdadera emergencia. Tenía miedo de que reconocer su dolor resultara en la terminación inmediata del embarazo y la pérdida de todo lo que había trabajado tan duro para brindarle a Elena. «Estoy bien, doctor», logró susurrar, aunque su voz era débil y tensa, simplemente cansada. «Estaré bien en un minuto». El doctor Richardson podía ver que ella no estaba nada bien.
Su respiración era superficial y rápida. Su rostro estaba pálido y claramente luchaba por permanecer consciente. Estas eran señales que nunca ignoraría en un paciente. Y de repente se sintió avergonzado de haber estado dispuesto a ignorarlos en esta mujer simplemente por su posición en la jerarquía del hospital. «No estás bien», dijo suavemente pero con firmeza. «Soy médico y veo que estás muy angustiado. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo este dolor?» El primer instinto de María fue seguir negando su condición, pero la amabilidad en la voz del doctor Richardson la tomó por sorpresa. Durante meses, ella había sido invisible para el personal médico, solo otra pieza de la maquinaria del hospital. El hecho de que un médico le hablara con preocupación y respeto era casi tan abrumador como el dolor físico que estaba experimentando. «Unos meses», admitió de mala gana. «Pero puedo trabajar. Necesito trabajar. Mi hija». Otra ola de dolor cortó sus palabras y la envió de nuevo a rodillas. Esta vez, el doctor Richardson no lo dudó. Se arrodilló a su lado y su formación médica tomó pleno control de la situación. Él colocó una mano suave sobre su hombro, ofreciéndole apoyo tanto físico como emocional. «¿Cómo te llamas?», él preguntó. «María Santos», jadeó. «María, te voy a ayudar, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes describirme el dolor? ¿Dónde está y cómo se siente?». La preocupación profesional en su voz rompió las defensas de María. Por primera vez en meses, se permitió reconocer la magnitud total de su sufrimiento. Ella describió el dolor agudo y retorcido que sentía en el abdomen, la forma en que se irradiaba a través de su cuerpo y cómo había ido empeorando progresivamente durante las últimas semanas. Mientras el doctor Richardson escuchaba su descripción, su mente médica comenzó a procesar la información. La ubicación del dolor, su naturaleza progresiva y la forma en que se presentaba sugerían varias posibilidades serias. Ninguna de ellas era una condición que debía ignorarse o descartarse, y todas requerían atención médica inmediata. «María, necesito examinarte adecuadamente. Esto podría ser algo grave y usted necesita atención médica ahora mismo». El miedo brilló en los ojos de María. «Por favor, doctor, no puedo perder mi trabajo. Mi hija está en la escuela y yo soy todo lo que tiene. Si la señora Chen descubre que estoy enfermo, me despedirá. Ya he recibido advertencias sobre mi desempeño laboral». El doctor Richardson sintió una ola de ira. No en María, pero en el sistema que había obligado a esta mujer a sufrir en silencio, mientras estaba rodeada de los mismos expertos médicos que podían ayudarla. Pensó en su propia hija, segura y protegida en su escuela privada, persiguiendo sus sueños sin tener que preocuparse por la supervivencia básica de su familia. El contraste era marcado y humillante. «María, tu salud es más importante que cualquier trabajo y te prometo que no dejaré que nadie te despida por estar enferma. Esto no va a funcionar así». Su promesa fue expresada con tal convicción que María sintió un destello de esperanza por primera vez en meses. Allí estaba alguien con la autoridad para protegerla, alguien que parecía entender que su miedo a perder su trabajo era tan real como su dolor físico. El doctor Richardson ayudó a María a ponerse de pie y la guió para que se sentara en la cama del hospital. Cuando comenzó un examen preliminar, controlando su pulso y observando sus síntomas más cuidadosamente, le sorprendió cuánto dolor había estado soportando mientras continuaba trabajando. El nivel de incomodidad que había estado tolerando habría enviado a la mayoría de las personas a la sala de emergencias semanas atrás. «María, ¿cómo has logrado trabajar sintiéndote así?». Ella lo miró con una mezcla de confusión y tristeza. ¿Qué opción tenía? La gente como yo no tiene días de enfermedad. Si yo no trabajo, Elena no come. Sus palabras golpearon al doctor Richardson como un golpe físico. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de privilegio. Suponiendo que todos tuvieran acceso a las mismas redes de seguridad y opciones que él daba por sentadas. Esta mujer había estado sufriendo en silencio, no porque estuviera tratando de ser dramática o ganar atención, sino porque la alternativa era ver el futuro de su hija desmoronarse.
El examen preliminar del doctor Richardson reveló varios signos alarmantes. El pulso de María era rápido y débil. Su presión arterial parecía estar bajando y la ubicación y la naturaleza de su dolor sugerían una afección abdominal grave que podría poner en peligro su vida si no se trataba. Su formación médica le decía que esta no era una situación que pudiera esperar hasta la mañana ni solucionarse con medicamentos de venta libre. María, necesito llevarte al servicio de urgencias inmediatamente. Esto no es algo que podamos ignorar o tratar más tarde. El miedo en los ojos de María se intensificó. Doctor, por favor. No puedo pagar la sala de urgencias. No tengo seguro que cubra mucho. Y si voy a la sala de emergencias durante mi turno de trabajo, la señora Chen definitivamente me despedirá. Por favor. ¿No podría darme algo para el dolor? El doctor Richardson sintió que se le rompía el corazón al escucharla decir, por favor. Se trataba de una mujer que posiblemente se enfrentaba a una emergencia médica, y sus principales preocupaciones eran el coste del tratamiento y la seguridad laboral que podría perder si buscaba ayuda. Era un duro recordatorio de lo diferente que era su mundo del suyo. María, escúchame con atención. Creo que podrías tener una enfermedad grave que podría ser peligrosa si no la tratamos de inmediato. En cuanto a tu trabajo, me aseguraré personalmente de que no enfrentes ninguna consecuencia por recibir atención médica. Y en cuanto al coste, ya lo averiguaremos. Ahora mismo, tu vida podría estar en peligro. La palabra vida atravesó las demás preocupaciones de María como un cuchillo. Pensó en Elena, que estaría durmiendo tranquilamente en casa, sin saber que su madre podría estar enfrentando una crisis médica. La idea de dejar a Elena sola en el mundo era más aterradora que cualquier dolor físico que hubiera soportado. El doctor Richardson pudo ver el momento en que las prioridades de María pasaron de proteger su trabajo a proteger su vida. Por el bien de su hija. La ayudó a levantarse con suavidad y comenzó a caminar con ella hacia urgencias, apoyándola cuando el dolor le impedía caminar con firmeza. Mientras recorrían los pasillos del hospital, el doctor Richardson se dio cuenta de que veía el edificio de otra manera. Estos pasillos que había recorrido miles de veces de repente se sentían diferentes al recorrerlos con alguien que había sido invisible para él y sus colegas durante meses. Se preguntó cuántas otras María Santos estarían trabajando en el hospital, sufriendo en silencio mientras el personal médico permanecía ajeno a sus dificultades. Al llegar a urgencias, el doctor Richardson ejerció su autoridad para asegurarse de que María recibiera atención inmediata. Habló directamente con la médica de cabecera, la doctora Susan Martínez, explicándole los síntomas de María y sus preocupaciones sobre su condición. La doctora Martínez, como la mayoría del personal de urgencias, se sorprendió al ver al doctor Richardson acompañando personalmente a un miembro del equipo de limpieza. Pero su evidente preocupación y la detallada descripción de los síntomas de María dejaron claro que se trataba de una situación médica grave. Mientras María era llevada a la sala de reconocimiento, el doctor Richardson se dio cuenta de que no podía simplemente irse y regresar a sus historiales. Algo en este encuentro cambió radicalmente su perspectiva, y sintió la responsabilidad de llevarlo a cabo. Llamó a la señora Chen, la supervisora nocturna, para explicarle que una de sus empleadas estaba recibiendo atención médica de emergencia y no podría completar su turno. La respuesta de la señora Chen fue, como era previsible, poco comprensiva. Se quejó de la interrupción del horario de limpieza e hizo varios comentarios mordaces sobre los empleados que no podían cumplir con sus responsabilidades. El doctor Richardson se enfureció al escuchar su actitud insensible hacia la situación de María. Señora Yen, esta mujer ha estado trabajando estando gravemente enferma durante meses en lugar de quejarse de las molestias. Quizás debería preguntarse por qué ninguno de sus supervisores se dio cuenta de que estaba sufriendo. La conversación terminó tensa, pero el doctor Richardson dejó clara su postura. María no sufriría represalias por buscar atención médica, no si él tenía algo que decir al respecto. En urgencias, la doctora Martínez le estaba realizando un examen exhaustivo.
Las pruebas que ordenó confirmaron las sospechas del doctor Richardson. María tenía un caso grave de apendicitis que probablemente llevaba semanas desarrollándose. El apéndice estaba inflamado y a punto de romperse, una afección que podría haber sido mortal si no se trataba durante mucho más tiempo. Señora Santos, necesita cirugía de emergencia, explicó el doctor Martínez. Su apéndice está gravemente inflamado y debe extirparse de inmediato. Si se rompe, podría causar una infección potencialmente mortal. El primer pensamiento de María seguía siendo Elena. Doctor, necesito llamar a mi hija. Solo tiene 17 años y está sola en casa. Necesita saber dónde estoy. El doctor Richardson, que había estado esperando cerca, dio un paso al frente. Nos aseguraremos de que contacten a Elena y de que llegue sana y salva. ¿Tiene su número de teléfono? Mientras el equipo médico preparaba a María para la cirugía de emergencia, el doctor Richardson se vio obligado a asumir responsabilidades que iban mucho más allá de su rol habitual como médico. Llamó a Elena con delicadeza y le explicó que su madre estaba en el hospital, pero que estaba recibiendo buena atención. Consiguió un taxi para llevar a Elena al hospital y se aseguró de que alguien la esperara a su llegada. Elena llegó al hospital en un estado de pánico controlado. Siempre supo que su madre era fuerte y resiliente, pero la idea de que María hubiera estado gravemente enferma sin decírselo era aterradora y desgarradora. El doctor Richardson recibió a Elena en la sala de espera y le explicó la situación con la mayor delicadeza posible. Tu madre es una mujer muy valiente. Elena, ha estado trabajando con mucho dolor porque le preocupaba cuidar de ti. La cirugía debería salir bien, pero necesitará tiempo para recuperarse. Elena escuchaba con lágrimas en los ojos, sintiéndose culpable por no haber notado la magnitud del sufrimiento de su madre. ¿Estará bien? ¿Y qué hay de su trabajo? Está muy preocupada por perderlo. El doctor Richardson observó a esta joven inteligente y elocuente de 17 años y vio algo de su propia hija en ella. Pero también vio el miedo y la incertidumbre que conlleva una vida donde la seguridad financiera siempre era precaria, donde una emergencia médica podía destruir años de cuidadosa planificación y sacrificio. Elena, tu madre va a estar bien. La cirugía es rutinaria y debería recuperarse por completo. En cuanto a su trabajo, para asegurarse de que no sufra consecuencias negativas por estar enferma. Es una promesa. Mientras Elena esperaba noticias sobre la cirugía de su madre, el doctor Richardson reflexionó sobre los acontecimientos de la noche anterior. Unas horas antes, había estado listo para denunciar a María por lo que suponía un bajo rendimiento laboral. Ahora estaba sentado en la sala de espera de un hospital, tras haberle salvado la vida y prometiendo proteger su sustento. La cirugía transcurrió sin problemas y el doctor Martínez pudo extirpar el apéndice de María antes de que se rompiera. La recuperación duraría varias semanas, durante las cuales María no podría regresar a su exigente trabajo. El doctor Richardson sabía que este periodo de recuperación crearía nuevos desafíos para María y Elena. Desafíos que iban más allá de los aspectos médicos de su atención. Cuando María despertó de la cirugía, lo primero que sintió fue la ausencia de dolor. Por primera vez en meses, la agonía aguda y punzante en su abdomen había desaparecido, reemplazada por la incomodidad manejable de la recuperación quirúrgica. Lo segundo que notó fue a Elena sentada junto a su cama, tomándole la mano y llorando suavemente. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Qué tal si me cuentas lo enferma que estabas? Susurró Elena. María apretó débilmente la mano de su hija. Incluso en su aturdimiento posoperatorio, su primer instinto fue proteger a Elena de la preocupación. No quería que te asustaras. Mía. Pensé que mejoraría sola. El doctor Richardson apareció en la puerta, revisando a su inesperada paciente. Ver a María despierta y alerta le produjo una sensación de alivio que lo sorprendió por su intensidad. Durante las últimas horas, mientras esperaba noticias sobre su cirugía, se había sentido más involucrado emocionalmente en su recuperación de lo que había estado en años.
¿Cómo se siente, María? Mucho mejor, doctor. Gracias por todo lo que hizo. No sé cómo podré pagárselo jamás. Su gratitud incomodó al doctor Richardson, no porque fuera inoportuna, sino porque resaltaba lo poco que realmente había hecho en comparación con lo que María había necesitado durante meses. Simplemente había elegido verla como un ser humano que merecía atención médica, algo que debería haber sido automático en lugar de excepcional. El doctor Martínez se unió a ellos en la habitación para hablar sobre el estado y la recuperación de María. La cirugía salió muy bien, señora Santos. Le extirpamos el apéndice justo a tiempo. Si hubiera esperado mucho más, podría haberse roto, lo que habría sido mucho más grave. Ella explicó que María tendría que permanecer hospitalizada varios días y luego requeriría de 4 a 6 semanas de recuperación antes de poder volver a trabajar con exigencias físicas. La noticia fue alentadora desde el punto de vista médico, pero devastadora desde el punto de vista económico. Tras la salida del doctor Martínez, María acudió al doctor Richardson con miedo. Doctor, 6 semanas sin trabajo significan 6 semanas sin sueldo. Los gastos escolares de Elena, el alquiler, la comida. No sé cómo nos las arreglaremos. El doctor Richardson había estado esperando esta conversación. Durante las horas que María estuvo en cirugía, había estado haciendo llamadas y buscando opciones. También había estado reflexionando sobre su propio papel en la perpetuación de los sistemas que habían ocultado el sufrimiento de María durante tanto tiempo. María, he estado investigando algunas cosas. Primero, el hospital tiene un programa de asistencia al empleado que puede brindar apoyo financiero temporal durante la baja médica. Ya he hablado con el administrador y van a agilizar tu solicitud. María lo miró con sorpresa. Ella nunca había oído hablar de ningún programa de asistencia a los empleados y se preguntó cuántos otros recursos existían que no conocía simplemente porque nadie se los había dicho. Hay más, continuó el doctor Richardson. También he hablado con algunos de mis colegas y queremos crear un fondo para ayudar a cubrir sus gastos durante la recuperación. No es caridad, María. Es lo correcto que hay que hacer. Elena miró entre su madre y el doctor Richardson con asombro. En sus 17 años, rara vez había conocido adultos que se esforzaran por ayudar a personas como ella y su madre. La mayoría de sus interacciones con figuras de autoridad habían sido, en el mejor de los casos, neutrales, a menudo, desdeñosas u hostiles. Doctor, ¿por qué hace todo esto por nosotros? Elena preguntó. El doctor Richardson hizo una pausa, considerando cómo responder honestamente, porque casi no lo hice. Cuando vi a tu madre por primera vez en esa habitación esta noche, hice suposiciones sobre ella basadas en mis propios prejuicios. Casi me voy sin ayudar a alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Es algo con lo que tengo que vivir y es algo que necesito asegurarme de que no vuelva a suceder. Su honestidad era al mismo tiempo humillante e inspiradora. María había pasado toda su vida adulta esperando ser descartada o ignorada por personas en posiciones de autoridad. El hecho de que este médico no solo la ayudara sino que también reconociera sus propios errores y prejuicios fue casi abrumador. Durante los siguientes días, mientras María se recuperaba en el hospital, el doctor Richardson se convirtió en un visitante habitual. Él pasaba por allí durante sus rondas, no solo para verificar su progreso médico, sino para hablar con ella y Elena sobre sus vidas, sus sueños y sus desafíos. Por primera vez, aprendió sobre el hospital desde la perspectiva de alguien que trabajaba allí pero era invisible. Al personal médico, María le contó sobre los otros miembros del personal de limpieza que trabajaban mientras estaban lesionados o enfermos porque no podían darse el lujo de tomarse tiempo libre. Describió el miedo con el que todos ellos vivían sabiendo que podrían ser reemplazados en cualquier momento si mostraban algún signo de debilidad o incapacidad para cumplir con sus exigentes horarios. Rosa tiene diabetes, pero no puede pagar sus medicamentos, así que intenta controlarla solo con la dieta, explicó María. Carmen tiene artritis en las manos que le hace doloroso agarrar los utensilios de limpieza,
pero lo oculta porque sabe que encontrarán a alguien más joven si se queja. Cada historia impactó al Dr. Richardson como una revelación. Había trabajado en ese hospital durante 2 décadas, rodeado de un sufrimiento que nunca se había molestado en notar porque no le sucedía a los pacientes en las camas del hospital. Las personas que mantenían su lugar de trabajo limpio y funcional lidiaban con sus propios problemas médicos sin acceso a la atención que los rodeaba todos los días. Elena, mientras tanto, estaba descubriendo que su madre era una especie de heroína para sus compañeros de trabajo. Cuando Rosa y Carmen la visitaron durante sus vacaciones, hablaron de María con profundo respeto y cariño. Le contaron a Elena historias sobre cómo su madre había ayudado a capacitar a nuevos trabajadores, había compartido su escaso almuerzo con colegas que habían olvidado el suyo y siempre se había ofrecido voluntariamente a encargarse de las tareas de limpieza más difíciles. «Tu mamá es la persona más fuerte que conocemos», le dijo Rosa a Elena. Ella nunca se quejó, nunca pidió ayuda, simplemente siguió trabajando sin importar cuánto dolor sintiera. Todos sabíamos que algo andaba mal, pero ella no dejaba que ninguno de nosotros la ayudara. Estas conversaciones le dieron a Elena una nueva perspectiva sobre los sacrificios de su madre. Ella siempre había sabido que María trabajaba duro para sacar adelante a su familia, pero no había comprendido del todo el coste físico y emocional que ese trabajo implicaba. Se sentía orgullosa de la fuerza de su madre, pero también enojada porque esa fuerza había sido necesaria. El Dr. Richardson también estaba aprendiendo sobre el desempeño académico excepcional de Elena y sus sueños de convertirse en médica. Descubrió que, a pesar de sus dificultades económicas, María de alguna manera había logrado brindarle a Elena oportunidades para sobresalir en la escuela. Las calificaciones de Elena eran sobresalientes y ya había comenzado a investigar escuelas de medicina y oportunidades de becas. Ella quiere ayudar a la gente de la misma manera que tú me ayudaste a mí. María le contó esto al Dr. Richardson desde que era pequeña. Ella dijo que quería ser médica para poder cuidar a las personas que no podían cuidar de sí mismas. La ironía no pasó inadvertida para el Dr. Richardson. Que la inspiración de Elena para convertirse en médico surgió al ver a su madre cuidar a otros a pesar de no recibir ella misma ninguna atención. Fue una lección de compasión que se dio cuenta de que, de alguna manera, había pasado por alto durante su propia educación y carrera médica. A medida que avanzaba la recuperación de María, el Dr. Richardson comenzó a pensar de manera más amplia sobre los problemas sistémicos que habían llevado a su situación. Comenzó a comprender que el caso de María no era único ni aislado, sino más bien un ejemplo de cómo las instituciones de salud a menudo fallaban a las mismas personas que hacían posible su funcionamiento. La transformación del Dr. Richardson se hizo evidente para todos los que lo rodeaban. En las semanas posteriores a la cirugía de María, sus colegas notaron que había comenzado a aprenderse los nombres del personal de custodia, a saludarlos personalmente y a preguntarles sobre su bienestar. Más importante aún, comenzó a abogar por cambios en la política hospitalaria que proporcionarían un mejor acceso a la atención médica y seguridad laboral para todos los empleados. Cuando María estuvo lista para ser dada de alta del hospital, el Dr. Richardson se aseguró de que su transición a casa fuera tranquila. Organizó la atención de seguimiento, se aseguró de que sus medicamentos estuvieran cubiertos y confirmó que el programa de asistencia al empleado le brindaría apoyo financiero durante su periodo de recuperación. Pero sus esfuerzos fueron más allá de atender las necesidades inmediatas de María. He estado pensando en lo que me contaste sobre tus compañeros de trabajo. El Dr. Richardson dijo esto durante una de sus últimas visitas antes del alta de María. Rosa con su diabetes, Carmen con su artritis y probablemente decenas de otras personas que luchan con problemas de salud mientras trabajan aquí. Esto no puede continuar. María lo miró con curiosidad. Ella había llegado a confiar en este médico que le había salvado la vida. Pero también era protectora de sus colegas. ¿Qué quiere decir, doctor? Quiero decir que este hospital necesita mejorar. Contamos con algunas de las mejores instalaciones médicas de la ciudad, pero estamos fallando a la gente que trabaja aquí todos los días. Quiero cambiar eso, pero necesito tu ayuda.
Durante las semanas siguientes, mientras María se recuperaba en casa, el doctor Richardson comenzó a implementar cambios que habrían parecido imposibles apenas un mes antes. Propuso la creación de un centro de salud específico para los empleados del hospital. Está atendido por voluntarios del personal médico y financiado mediante una combinación de recursos del hospital y donaciones privadas. La propuesta encontró resistencia por parte de la administración del hospital, preocupada por los costos y las cuestiones de responsabilidad. Pero la pasión y la persistencia del Dr. Richardson, combinadas con el apoyo de otros médicos que se habían sentido conmovidos por la historia de María, finalmente triunfaron. La clínica de salud para empleados se hizo realidad. 6 meses después, Elena pasó el periodo de recuperación de María cuidando a su madre y viendo un lado diferente del mundo médico. El doctor Richardson había hecho arreglos para que Elena fuera voluntaria en el hospital durante la recuperación de su madre, lo que le permitió conocer diferentes departamentos y especialidades médicas. La experiencia no solo fortaleció la determinación de Elena de convertirse en médica, sino que también le dio una perspectiva única sobre las disparidades en la atención médica. «Quiero ser el tipo de médico que atiende a todos», le dijo Elena al doctor Richardson durante una de sus conversaciones. «No solo los pacientes en las camas, sino todas las personas que hacen que el hospital funcione». Sus palabras le recordaron al doctor Richardson cuánto había cambiado su perspectiva. Apenas unos meses antes, el comentario de Elena le habría desconcertado. Ahora entendía exactamente lo que quería decir y se enorgullecía de ver que la próxima generación de médicos podría ser más consciente y compasiva que la suya. Cuando María regresó al trabajo después de 6 semanas de recuperación, se encontró con un entorno diferente. El doctor Richardson no solo se había asegurado de que su trabajo fuera seguro, sino que también había trabajado con la señora Chen y la administración del hospital para implementar nuevas políticas que protegieran a los empleados que necesitaban licencia médica. Los cambios no fueron perfectos, pero representaron una mejora significativa en el trato que el hospital daba a su personal de apoyo. Más importante aún, María descubrió que ya no era invisible. El doctor Richardson se aseguró de comunicarse con ella regularmente, y otros miembros del personal médico habían comenzado a seguir su ejemplo. Rosa finalmente recibía el tratamiento adecuado para su diabetes a través de la nueva clínica para empleados. Y Carmen recibía fisioterapia para su artritis. El fondo que el doctor Richardson y sus colegas habían establecido para María se había convertido en un programa permanente de asistencia de emergencia para todos los empleados del hospital que enfrentaban dificultades económicas debido a problemas médicos. Se le pidió a María que formara parte del comité que revisaba las solicitudes, lo que le dio voz en las decisiones que afectaban a personas en situaciones similares a la suya. ¿Entiendes lo que es elegir entre la salud y la supervivencia?, explicó el doctor Richardson cuando le pidió que se uniera al comité. Esa perspectiva es invaluable. El rendimiento académico de Elena continuó siendo excelente, y cuando llegó el momento de solicitar ingreso a la universidad, contó con un poderoso defensor en el doctor Richardson. Él escribió cartas de recomendación, la ayudó a gestionar las solicitudes de becas y la conectó con otros profesionales médicos que podían brindarle orientación y mentoría, la fuerza de una madre y su propia determinación. «Recuérdame por qué me hice médico en primer lugar», le dijo a Elena. «La medicina necesita más personas como Hugh». Los cambios en el Hospital Metropolitano comenzaron a atraer la atención de otras instituciones médicas. El doctor Richardson fue invitado a hablar en conferencias sobre equidad en la atención médica y la importancia de cuidar a los trabajadores de la salud. Siempre se aseguró de incluir a María en estas presentaciones, reconociendo que su experiencia y perspectiva eran mucho más valiosas que su comprensión teórica. Durante una de esas presentaciones, María habló ante una audiencia de administradores de hospitales y profesionales médicos sobre que se sentía como sufrir en silencio mientras se sanaba. Sus palabras fueron poderosas y conmovedoras, y propiciaron la implementación de programas similares en hospitales de toda la región. «Era invisible hasta que alguien decidió verme», dijo María al público.
¿Cuántas otras personas invisibles trabajan en sus hospitales ahora mismo? ¿Necesitas ayuda, pero temes pedirla? Elena se graduó de la preparatoria como validadora y recibió una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Estatal. En su ceremonia de graduación, dio un discurso sobre la importancia de ver y ayudar a los demás, dedicando sus palabras a su madre y al doctor Richardson, quien les había mostrado a ambos lo que significa la compasión y la acción. El doctor Richardson asistió a la graduación de Elena. Sentado con María entre el público, vieron a esta joven extraordinaria recibir premios y reconocimientos por sus logros académicos. Reflexionó sobre lo diferente que podría haber sido este momento si se hubiera alejado de María esa noche en la habitación del hospital, ignorando su dolor como estaba dispuesto a hacer. «Va a ser una doctora increíble», le susurró a María mientras Elena hablaba con sus compañeros sobre usar su educación para servir a los demás. «Aprendió eso observándote», respondió María. Y el doctor Richardson sintió una calidez que no tenía nada que ver con el éxito profesional o el logro personal. Años después, cuando Elena estaba en su segundo año de la carrera de medicina, solía llamar al doctor Richardson para discutir casos difíciles o dilemas éticos. Sus conversaciones le recordaron que la lección más importante que había aprendido como médico no había surgido de la escuela de medicina ni de su experiencia profesional, sino de una noche en la que casi no reconoció que estaba sufriendo. Justo delante de él, María continuó trabajando en el Hospital Metropolitano. Pero ahora, como coordinadora del programa de bienestar de los empleados que surgió de su propia experiencia, se aseguró de que ningún otro empleado tuviera que sufrir en silencio como ella. Y estaba especialmente orgullosa de ayudar a otras madres solteras a afrontar los desafíos de equilibrar el trabajo y las responsabilidades familiares mientras lidiaban con problemas de salud. La historia de María y el doctor Richardson se convirtió en parte de la cultura del hospital. Un recordatorio a todo el personal de que la compasión y la dignidad deben extenderse a todos los que trabajan dentro de las paredes de la institución. Fue una historia sobre el poder de ver a los demás verdaderamente, sobre la importancia de desafiar nuestras propias suposiciones y sobre cómo un momento de conexión humana genuina podría transformar vidas e instituciones. Lo más importante es que era una historia sobre cómo el sufrimiento no se vuelve menos real solo porque está oculto, y cómo la curación comienza cuando alguien finalmente elige mirar con ojos que realmente ven.